Buen día, pues soy el doctor Emanuel González Valdés y vamos a revisar a continuación el desarrollo del sistema o aparato digestivo o también conocido como alimentario, recordándole al estudiante que primero debió haber revisado completa la anatomía de dicho sistema. Obviamente para el curso de embriología no se requiere una anatomía detallada de cada una de las partes o irrigaciones o estructuras, sino al menos conocer cuáles son las partes del aparato digestivo, cómo se divide y cómo lo vamos a organizar teniendo en cuenta lo que es lo más proximal y lo que es lo más distal. Para el apartado de la anatomía básica o fundamental para embriología, lo tengo en otro video que está también en mi canal, que lo pueden revisar. Ahí viene en la descripción del video que se trata de la anatomía del sistema digestivo. Bien, recordando que como la boca es el sitio en donde comienza el aparato digestivo o sistema alimentario, entonces vamos a considerar como proximal toda aquella parte del tubo digestivo que quede más cerca de la boca, pero siguiendo la continuidad, es decir, del trayecto del aparato digestivo, es decir, siguiendo la luz o la continuidad del tubo digestivo, porque más adelante vamos a ver que hay estructuras que anatómicamente quedan un poquito más cerca de la boca que otras, pero se consideran distales, no proximales. ¿Por qué? Porque no están más cerca de la boca siguiendo la continuidad del tubo digestivo, sino que quedaron más cerca al adquirir la posición definitiva. Entonces aquí es bien importante que el alumno recuerde que todo lo que consideramos proximal es lo que queda más cerca siguiendo el trayecto del tubo digestivo, y distal es todo aquello que queda más lejos de la boca, de nuevo, siguiendo el trayecto del aparato digestivo. También vamos a manejar algunos sinónimos que son bien importantes que el alumno recuerde, y algunos otros son prefijos como bursa, que quiere decir bolsa. El término bursa se puede aplicar, por ejemplo, para cavidades que se encuentran dentro de la misma cavidad peritoneal, como por ejemplo la bursa omentalis, que significa bolsa omental, que es una cavidad pequeña dentro de otra cavidad más grande. Entonces, este término puede aplicarse en varios aparatos o sistemas en el organismo y significa lo mismo, que viene del latín bursa. Omento, omentum, que quiere decir epiplón. Bolsa omental también se conoce como bolsa epiploica o saco peritoneal menor. Todo lo que conocemos como omental también se puede decir epiploico. Y el término, el prefijo hepato, que quiere decir hígado, y el prefijo gastro, que quiere decir estómago. A esto también le agregamos uno que no puse aquí en la pantalla, que por ejemplo es espleno, que quiere decir referente al vaso. Entonces, esos prefijos y sufijos son bien importantes que el alumno siempre los investigue para poder entender por qué ciertas estructuras reciben el nombre que reciben, porque están en relación, por ejemplo, con ese órgano. Por ejemplo, si yo menciono que existe un ligamento que se llama hepato gástrico, pues es bien sencillo. Quiere decir que es un ligamento que va desde el hígado hacia el estómago. O si existe un ligamento que se llama hepato duodenal, pues es un ligamento que va del hígado hacia el duodeno. Entonces, que maneje el estudiante estos términos es indispensable para que cuando esté leyendo en sus libros, los textos que vienen ahí, la lectura no le sea tan pesada o tan difícil de asimilar. Si el estudiante comprende los prefijos y los sufijos, el estudiante no va a andar batallando a la hora de tratar de machetearse o de memorizarse palabras, sino que las va a comprender y las va a entender con mucha mayor facilidad. Bien, en el caso del intestino primitivo, que es el punto de partida para la formación de la mayor parte del aparato digestivo, pero no todo, recordemos que el primer proceso que comienza a la formación del intestino primitivo, no del aparato digestivo, sino del intestino primitivo, pues es el plegamiento. Y ese plegamiento comienza desde finales de la tercera semana, abarca prácticamente toda la cuarta semana, que permite que el saco vitelino del embrión, que está formado por el endodermo rodeado por el mesodermo esplácnico, se incorpore una parte de ese saco vitelino al cuerpo del embrión para formar al intestino primitivo, como lo vamos a ver más adelante. Entonces,
La formación del intestino primitivo inicia durante la tercera semana, porque es cuando, a finales de la tercera semana, cuando comienza a plegarse el embrión y abarca la cuarta semana. Sin embargo, la formación de los derivados de ese intestino primitivo, es decir, cuando ese intestino primitivo comienza a diferenciarse para dar origen a lo mejor a esófago, a estómago, eso comienza hasta la cuarta semana. Es decir, primero se tiene que formar el intestino primitivo y luego ese intestino primitivo comienza a diferenciarse. Como recordamos, aquí en este esquema es un corte sagital del embrión en donde podemos ver la cavidad amniótica hacia la región dorsal y el saco vitelino hacia la región ventral. Aquí podemos recordar que cuando está ocurriendo el plegamiento, esta región del saco vitelino, que se conoce como el techo del saco vitelino o región dorsal del saco vitelino, se incorpora al cuerpo del embrión. Y de esta manera es que se empieza a formar el intestino primitivo. Lo voy a explicar de una manera más sencilla. Cuando el embrión se está plegando, básicamente lo voy a regresar. Cuando el embrión se está plegando, lo que hace es, entre comillas, agarrar el techo o región dorsal del saco vitelino y meterlo hacia su interior. Y la parte ventral del saco vitelino no queda dentro, eso se queda completamente afuera, se va a ir hacia el exterior completamente del cuerpo del embrión y va a formar, por ejemplo, lo que conocemos como el quiste exocelómico. Y ese quiste exocelómico, pues más adelante degenera y no tiene nada que ver con el cuerpo del embrión, se queda afuera. Recordando también varias cosas importantes. Número uno, que aparte de llamarle saco vitelino, también le llamamos vesícula umbilical. Entonces aquí el estudiante debe tener la capacidad de comprender, de decir que para la formación del intestino primitivo se requiere, número uno, el plegamiento, número dos, que la región dorsal o techo del saco vitelino o vesícula umbilical se incorpore al cuerpo del embrión. De tal manera que cuando termina de plegarse, tanto el pliegue cefálico como el caudal, lo que terminan de hacer es dar origen a el intestino primitivo, que es todo esto que quedó dentro del cuerpo del embrión. Queda también acá de este lado, en la región ventral, un quiste exocelómico, que es el remanente de la parte ventral del saco vitelino, que no se metió al cuerpo del embrión, es esto de acá. Y aparte, también es muy importante que aquí el alumno identifique que entre el intestino primitivo, que está dentro del embrión, y el quiste exocelómico, es decir, el resto del saco vitelino, hay una comunicación longitudinal. Esta estructura de aquí, si ustedes se fijan, cuando el embrión se terminó de plegar, esta parte del saco vitelino se adelgazó y se estrechó mucho. Esta estructura, el alumno lo puede encontrar denominado como pedículo vitelino, es este de aquí. También se puede llamar conducto onfalomesentérico, conducto ónfalo-entérico o pedículo o conducto vitelino. O sea, tiene varios nombres. ¿Por qué recibe todos esos nombres? Pues porque a final de cuentas son las estructuras que reciben también varios nombres. Se le puede llamar pedículo porque pues es una estructura pedicular alargada. Se le puede llamar conducto porque a final de cuentas sí, es un conducto. Aquí lo vemos, tiene una luz que comunica al intestino primitivo con el quiste exocelómico. Entonces es bien importante que el estudiante aquí sepa identificar todos los nombres de este conducto vitelino o onfaloentérico o onfalomesentérico para que cuando los lea en los diferentes libros, en los diferentes autores, sepa que estamos hablando de lo mismo, porque en algunos libros los mencionan como el conducto vitelino o pedículo vitelino. Y luego el alumno puede creer que es otra cosa diferente al conducto onfalomesentérico, pero no, son exactamente lo mismo. Otra cosa importante a recalcar y a recordar es que en la parte más posterior o caudal del embrión, el pliegue caudal lo que está haciendo es que a este pedículo de fijación o tallo de conexión lo está traccionando, es decir, lo está jalando y se lo está llevando hacia la parte más central del cuerpo, porque en conjunto, el conducto vitelino o pedículo vitelino
y también el pedículo de fijación o tallo de conexión, estas dos estructuras se van a juntar para terminar dando origen al cordón umbilical. Aquí es bien importante recordar otra cosa, que cuando se acababa, me voy a regresar para que lo veamos, cuando se estaba formando el intestino primitivo, de hecho un poco antes de que se estuviera formando, existió una evaginación de la pared del saco vitelino que se introdujo hacia el pedículo de fijación, no hacia el pedículo vitelino, porque eso es punto y aparte, ¿verdad? Entonces, esta alantoides que se está formando aquí es una evaginación de la pared del saco vitelino en la región posterior y su función, la función del alantoides, es meterse al tallo de conexión para poder inducir a que en ese tallo de conexión se comiencen a formar diferentes tejidos a partir de ese mesodermo extraembrionario, como por ejemplo vasos sanguíneos, que se empiece a formar la jalea o gelatina que va a participar en la formación del cordón umbilical. Entonces, aquí hay que notar dos cosas importantes. Si avanzamos más, fíjense en algo bien interesante. Tenemos entonces que el intestino primitivo tiene dos comunicaciones con el cordón umbilical. La primera es el conducto onfalomesentérico del que ya acabamos de hablar y la segunda es el alantoides. El alantoides llega hacia lo que era el tallo de conexión. Esto vamos a tenerlo en cuenta ahorita porque más adelante cuando veamos los derivados a partir del sistema del intestino primitivo medio y del intestino primitivo posterior, vamos a ver que el intestino medio va a tener una comunicación con el conducto onfaloentérico hacia el ombligo, hacia la cicatriz umbilical o el cordón umbilical, mientras que el intestino posterior va a tener una misma comunicación hacia el cordón umbilical, pero a través del alantoides. Entonces, eso vamos a tenerlo en cuenta de una vez para que más adelante el estudiante pueda relacionar el conducto onfaloentérico y el alantoides con posibles anomalías que pueden quedar del aparato digestivo o del aparato genitourinario. Entonces nos vamos a centrar prácticamente en esto que está dentro del cuadro blanco, que corresponde al intestino primitivo como tal. Y recordando que como el eje del embrión, este eje del embrión se conoce como eje céfalo-caudal o también conocido como eje antero-posterior, pues entonces a este intestino primitivo le vamos a estudiar esas partes, que ahorita las vamos a ver más adelante. Y en este siguiente esquema, que a mí me gusta usar mucho, vemos cómo el intestino primitivo queda incorporado al cuerpo del embrión y también está empezando a adoptar la forma, más o menos se prepara para dar origen a las diferentes partes del sistema digestivo, casi todas, pero no todas. Otra cosa importante aquí a señalar, y me voy a regresar al esquema que acabo de utilizar, recordemos que el saco vitelino estaba formado por el endodermo originalmente, el endodermo, y en su superficie externa está cubierto por el mesodermo esplácnico. Entonces podemos recordar que la pared del saco vitelino está constituida por lo que se le conoce como la esplagnopleura. ¿Qué es la esplagnopleura? Es la unión del endodermo con el mesodermo esplácnico, diferente a lo que era la somatopleura, que la somatopleura era el mesodermo somático, este de aquí, con el ectodermo. Entonces eso era somatopleura. Acá no. Acá lo que vamos a estudiar entonces es la denominada esplagnopleura, que corresponde al endodermo con el mesodermo esplácnico. Entonces, básicamente lo que estamos viendo aquí es la esplagnopleura, ¿sí? Que va a quedar incorporada gran parte de ella al cuerpo del embrión. Entonces, cuando vemos este esquema de acá, podemos razonar y deducir que la mayor parte de todo este endodermo que estamos viendo aquí está rodeado por el mesodermo esplácnico que venía del saco vitelino, y podemos también decir que las capas que podemos ver aquí en este intestino primitivo son endodermo y mesodermo esplácnico de la esplagnopleura. Eso también es bien importante y bien interesante que el alumno lo entienda ahorita. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a decir, si esto va a ser, por ejemplo, el estómago, vamos a suponer que aquí se va a formar el estómago, pues entonces debe haber
partes de la pared del estómago o capas del estómago que deriven del endodermo y otras que deben derivar del mesodermo esplácnico, porque a final de cuentas es el mesodermo esplácnico que lo está rodeando. Otra cosa interesante aquí a señalar es recordar que ese mesodermo esplácnico no rodea toda la longitud completa del intestino primitivo. La mayor parte sí lo rodea, pero no todo, porque también recordemos que en esta región, en la región más craneal del intestino primitivo, se van a formar los denominados arcos faringios. Y si recordamos, los arcos faringios, el primer arco faringio y el segundo, se empiezan a formar porque el mesodermo somático comienza a proliferar y luego después las células de la cresta neural empiezan a migrar desde la región dorsal hacia la región ventral, proliferan mucho y forman abultamientos el resto de los arcos faringios, y de hecho también el primero y el segundo en su mayoría están formados por células de la cresta neural. Entonces, en esta región, en la parte más craneal del intestino primitivo, vamos a ver que está rodeado por mesénquima de los arcos faringios. Por eso, si vamos a estudiar algunos derivados de esta región, pues vamos a decir que algunas de esas capas derivan del mesénquima de los arcos faringios y no del mesodermo esplácnico, mientras que otras regiones, ahí sí, algunas capas del tubo digestivo van a derivar del mesodermo esplácnico y ya no de los arcos faringios. Entonces también aquí eso es importante que el estudiante lo recuerde para que no se pierda a la hora de decir, bueno, ¿y por qué esto deriva de mesodermo esplácnico? ¿Y por qué la otra más arriba o en una región más craneal ya no es mesodermo esplácnico? Pues porque acuérdense que aquí era mesénquima de los arcos faringios. También importante a señalar que conforme se está formando el tubo digestivo, también en el mismo sistema digestivo, en el mismo intestino primitivo que tenemos aquí, comienzan a aparecer evaginaciones que van a dar origen a otras estructuras, ya sean asociadas al sistema digestivo o incluso otras que no tienen nada que ver con el sistema digestivo. Voy a poner dos ejemplos. Empiezan a haber evaginaciones para la formación del hígado y esa evaginación se llama esbozo o yema o divertículo hepático. También para formar, por ejemplo, el páncreas y otras estructuras. Y luego, más craneal, empieza a haber otra evaginación también que ustedes recordarán muy bien, que va a dar origen a la mayor parte del sistema respiratorio, es decir, a todas las vías respiratorias bajas, en donde se van a formar la laringe, se va a formar la tráquea, los bronquios, se van a formar los pulmones, que a esto le conocemos como el esbozo o yema respiratoria o divertículo respiratorio. También recibe el nombre de yema o esbozo laringotraqueal o pulmonar. Tiene varios nombres. Pero a final de cuentas esto va a dar origen a la vía respiratoria baja y esto de acá va a dar origen al hígado. Entonces es importante que también el alumno los vaya recordando y recordar que obviamente quedan rodeados por el mismo mesodermo esplácnico que estaba rodeando al intestino primitivo del cual se originan. Entonces vamos a ver que el intestino primitivo, así como lo vemos en este embrión o en este esquema que representa un embrión en la derecha, se divide en un intestino primitivo anterior, un intestino primitivo medio y un intestino primitivo posterior. Y cada una de esas partes va a dar origen a diferentes estructuras del sistema digestivo. Entonces vamos a tomar dos cosas importantes aquí también. Número uno, todo el tejido que forma el intestino primitivo, sabemos que eso que está de color amarillo aquí está representando al endodermo de la pared del saco vitelino. Y ya dijimos que la mayor parte está rodeado por mesodermo esplácnico. Sin embargo, hay que identificar que ese intestino primitivo tiene dos extremos. Un extremo anterior o cefálico y un extremo posterior o caudal. Recordemos que aquí en este embrión yo estoy tomando en cuenta el eje antero-posterior que corresponde al céfalo caudal del embrión. No estoy tomando en cuenta el eje antero-posterior que sería el ventrodorsal del adulto, de la anatomía del adulto. Por eso aquí digo anterior, medio y posterior. Entonces, el extremo anterior del intestino primitivo
está constituido por la membrana bucofaringea o membrana orofaringea, que es la que separa, si nosotros rompemos esta membrana, que de hecho se rompe en el embrión, si nosotros rompemos esta membrana, vamos a permitir la continuidad del tubo digestivo con el exterior del cuerpo. Más adelante, pues aquí va a estar la boca, la cavidad oral. Y el extremo más posterior es también la membrana, pero que aquí se llama cloacal o membrana anal, que también es una membrana que se va a romper al final del periodo embrionario, principios del periodo fetal, se tiene que romper para permitir la continuidad de la luz hacia el exterior del cuerpo. Entonces aquí es importante que el alumno conozca la totalidad del intestino primitivo, cómo se clasifica y que tiene sus extremos. Entonces podemos decir que el extremo anterior está delimitado por la membrana bucofaringea y el extremo posterior o caudal está delimitado por la membrana anal. También en el intestino primitivo, siendo más específicos, vamos a ver que la transición o la división que hay entre el intestino primitivo anterior y el intestino primitivo medio está marcado por el sitio en el que nace el esbozo hepático o la yema hepática. Entonces, a partir de aquí, de este pequeño punto donde nace el esbozo hepático, hasta la membrana orofaringea, todo esto corresponde al intestino primitivo anterior. Eso también es bien importante que el estudiante lo comprenda, porque desde el punto de vista embriológico y en anatomía del adulto vamos a ver que la irrigación cambia en estos sitios. Y otra subclasificación del intestino primitivo anterior corresponde a la parte más rostral o más cefálica o más proximal del intestino primitivo anterior, porque por más complejo que pueda parecer, aparte de que ya dividimos al intestino primitivo, a su vez una de esas divisiones tiene otra subdivisión. Entonces el intestino primitivo anterior lo vamos a dividir en dos porciones. Una porción, que es la más craneal, que se conoce como el intestino faríngeo, o sea, toda la región faríngea del embrión, y una parte que se conoce como intestino primitivo esófago gástrico, que va a ser lo que se va a convertir en el esófago, por ejemplo, y que se va a convertir en el estómago y en parte del duodeno. Entonces, el intestino faríngeo, ¿de dónde a dónde va? Siendo más específicos, pues va desde la membrana orofaringea hasta el sitio en el que nace el primordio de los pulmones y de la vía respiratoria baja, es decir, el divertículo respiratorio. Entonces, recordando, el intestino primitivo anterior va desde la membrana orofaringea hasta el esbozo hepático, mientras que el intestino faríngeo va desde la membrana orofaringea hasta el esbozo o yema respiratoria. Y de la yema respiratoria para abajo hasta el esbozo hepático, pues es el resto del intestino primitivo anterior. Aquí en este esquema, que es una animación de Moore, podemos ver entonces cómo recordamos, ¿verdad?, en arcos faringios, que el intestino faríngeo presenta estas evaginaciones. Esas evaginaciones que están entre los arcos faringios, en donde el endodermo como que se proyecta hacia afuera, se llaman bolsas faríngeas. Entonces todo esto que tenemos aquí corresponde al intestino primitivo faríngeo hasta el esbozo respiratorio. Y desde aquí hasta acá corresponde al intestino primitivo anterior. Entonces ya más o menos podemos irnos orientando y recordar, ¿verdad?, que esto va a ser la faringe, esto va a ser la vía respiratoria, la laringe, la tráquea, que va a crecer hasta acá, que ahorita todavía no ha crecido, más hacia la región dorsal y caudal va a quedar el esófago, el estómago y parte del duodeno. Ya más o menos nos podemos empezar a ubicar. Y otra cosa es recordar también que este tejido de aquí, el endodermo, está rodeado por mesodermo esplácnico, pero en esta zona decimos que el endodermo está rodeado por mesénquima de los arcos faringios, y ya dijimos que en su mayoría ese mesénquima deriva de células de la cresta neural. Por lo tanto, si vemos aquí que hay derivados tendinosos, o que hay cartílagos, o que hay estroma, tejido conjuntivo, etcétera, etcétera, pues vamos a decir que en su mayoría eso debe derivar de las células de la cresta neural. Y también, pues, como recordatorio de arcos faringios,
vemos que entre los arcos faringeos este ectodermo de superficie se empieza a introducir y forma estas como líneas, que aquí en el esquema lo ponen como estos líneas profundas que se quieren como meter hacia los arcos, que se conocen como surcos o hendiduras faringias, que es el ectodermo de superficie que se está invaginando entre los arcos faringeos, contrario a las bolsas faringias, que corresponde al endodermo de la región faringea que se está evaginando, es decir, yendo hacia afuera entre los arcos faringeos. Entonces esto es bien importante que el alumno lo sepa identificar y lo sepa orientar, porque recordemos que uno de los aspectos más importantes en embriología es que el estudiante integre todo el conocimiento, que no estudie las cosas nada más por separado y que las divorcie, por así decirlo. Ya estudiamos faringe y luego ya estudiamos acá parte digestivo. No, hay que recordar que todo se integra, porque en el caso del aparato digestivo, y esto es bien importante que el alumno nunca lo olvide, el intestino primitivo del embrión no solo participa en la formación del sistema digestivo. En realidad el intestino primitivo del embrión participa en la formación del sistema digestivo, participa en la formación del sistema endocrino, porque hay células que producen sustancias endocrinas, participa en la formación del sistema respiratorio, al grado en el que los pulmones no se pueden formar si no hay intestino primitivo, y por supuesto también participa en la formación de estructuras de la faringe, el hígado, por ejemplo, que en este caso el hígado es asociado al sistema digestivo, el páncreas y demás. Entonces, es bien importante eso. Y más adelante, cuando veamos intestino primitivo posterior, vamos a ver que también participa en la formación del sistema genitourinario. Entonces, fíjense cómo el intestino primitivo no es nada más sistema digestivo. Cuando hablamos de intestino primitivo, hablamos de sistema digestivo, hablamos de sistema urinario, genitourinario, tanto en el varón como en la mujer. Parte de la vagina, por ejemplo, se va a formar del intestino primitivo, o la uretra, epitelio de la uretra en ambos sexos se va a formar del intestino primitivo. Y también hablamos de respiratorio. Entonces, aquí esa integración que el alumno debe hacer es bien importante para que pueda entender por qué razón los problemas que ocurren en la inducción del mesodermo o del endodermo pueden alterar el desarrollo de otros aparatos o sistemas. O si el intestino primitivo no se forma correctamente, otros aparatos o sistemas tampoco se van a formar correctamente. Otra cosa importante a recordar es que si nos acordamos, cuando se va a formar la cara del embrión y se están formando los arcos faringeos que van a participar en la formación de cara y cuello, las prominencias tanto faciales como de los arcos faringeos, al momento en el que están creciendo, van dejando una depresión central. Esta de aquí. Acá nosotros recordamos que está, por ejemplo, el proceso frontonasal que va a dar origen a la frente, al dorso de la nariz, o aparecen los procesos maxilares del primer arco, el proceso mandibular del primer arco. Entonces, el crecimiento de todas estas estructuras va dejando en el centro este hueco que está aquí, y ese hueco más adelante se va a convertir en la boca. Entonces, aquí es bien importante que el estudiante recuerde que como el embrión en su superficie está cubierto por ectodermo, entonces toda esta región de aquí, que más adelante va a ser la boca, también está cubierta por el ectodermo de superficie. De hecho, aquí, pues si ustedes se fijan, lo ponen en el mismo color, que es el color azul. Todo está cubierto por el ectodermo. Entonces, ¿cómo se llama esta depresión que más adelante va a ser la cavidad oral? Pues se le conoce como estomodeo. El estomodeo es, dicho de otro modo, la boca primitiva. ¿De qué tejido embrionario está revestido el estomodeo? Del ectodermo de superficie, porque ese mismo ectodermo es el que se está invaginando o se está, por así decirlo, entre comillas, hundiendo cuando el proceso frontonasal, el proceso maxilar y el proceso mandibular empiezan a crecer. Y aquí al fondo, en esta zona de acá, es en donde empezaría hacia adentro del cuerpo el intestino primitivo, que si ustedes recuerdan, hace un momento les señalé que el intestino primitivo faríngeo
tiene en su límite más craneal la membrana orofaringia o membrana bucofaringia, que es la membrana que se tiene que romper. ¿Cómo nos lo podemos imaginar un poquito mejor o cómo lo podemos ver mejor? Pues a este embrión le tendríamos que hacer un corte que pasara una navaja más o menos como aquí, que sería un corte transversal del embrión o un corte rostral de la región cefálica del embrión, y entonces estaríamos viendo desde adentro a la región del intestino faríngeo y también veríamos una parte del estomodeo. Entonces, ¿qué tendríamos que ver? Tendríamos que ver que de aquí hacia afuera hay ectodermo, pero de aquí hacia adentro está el endodermo del intestino faríngeo. Entonces vamos a verlo en este esquema. Le vamos a hacer al embrión un corte como este. Vamos a ver el suelo de la faringe y aquí vemos la transición. Fíjense qué maravillosas en estas animaciones cómo podemos ver la transición entre los colores. Aquí nos están señalando los arcos faringios, el primero, el segundo hasta el sexto, y todo lo que está aquí en color amarillo representa al endodermo de la faringe, del intestino primitivo, y lo que está en color azul representa al ectodermo del estomodeo, es decir, de la futura cavidad oral. Entonces, si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y aquí en dónde estaría la membrana bucofaringia o membrana orofaringia? Pues sería esa exactamente, o sea, el punto de transición entre el ectodermo del estomodeo y el endodermo del intestino faríngeo. Ese punto de transición es en donde se encuentra la membrana bucofaringia. Y recordemos que la membrana bucofaringia, orofaringia, está formada únicamente por dos capas, por el ectodermo y por el endodermo. Entonces eso es básicamente la membrana, es una membrana delgada que se tiene que empezar a romper para permitir la continuidad de lo que va a ser el intestino faríngeo o la faringe hacia la cavidad oral más adelante. Si nosotros vemos la anatomía entonces del adulto, vamos a ver que en el adulto existen unos pliegues hacia atrás en la cavidad oral, un pliegue que va del paladar blando hacia la lengua, que se llama palato gloso. Recordemos que gloso quiere decir lengua. Y otro pliegue que también va del paladar blando, pero más hacia atrás, más cerca de la faringe, hacia la faringe. Y por eso se llama pliegue o arco palatofaringeo. Entonces, si nosotros decimos dónde se encontraba la membrana orofaringia, pues se encontraba en este pliegue de aquí, que es en el pliegue palatogloso. Del pliegue palatogloso para atrás, todo ese epitelio, si yo les preguntara a ustedes de qué tejido embrionario tiene que derivar, ustedes le piensan y dicen, pues tiene que derivar del endodermo. ¿Por qué? Pues es el endodermo del intestino faríngeo. Y si yo me pregunto, bueno, ¿y el epitelio de la cavidad oral entonces de dónde debe derivar? El epitelio de la cavidad oral, de todo lo que se encuentra por delante del arco o pliegue palatogloso, pues debe derivar del ectodermo de superficie que formaba el epitelio del estomodeo. Entonces básicamente nosotros podemos decir que de aquí para acá todo esto era el estomodeo y era el ectodermo. Mientras que de aquí para atrás todo esto era el endodermo de la región faríngea. Y de hecho aquí si ustedes se fijan se ven estas amígdalas, las denominadas amígdalas palatinas que se encuentran en las fosas amigdalinas y que recordamos que esas amígdalas derivan de la segunda bolsa faríngea, que es esta. Entonces quedan en la zona en donde se encontraba el endodermo del intestino faríngeo. Y esto que estamos viendo acá son los primordios de la lengua, que serían las yemas linguales distales. Acá estaría la cúpula y esta zona de acá representaría la eminencia hipofaringea. Bueno, y entonces cuando vemos en un corte sagital, esta es la región de la cavidad nasal, este es el paladar, aquí vemos la lengua, los dientes, este sería la mandíbula y esto sería parte del proceso maxilar y el paladar. Entonces vemos acá que se encuentra toda la faringe, la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, o también conocida como hipofaringe. Entonces aquí tenemos los dos arcos que ya les había señalado, el arco palatogloso y el arco palatofaringeo. Entonces si nosotros queremos ahora en un corte sagital ver en dónde se encontraba la membrana bucofaringea, pues la membrana bucofaringea estaba más o menos por aquí.
Y de aquí para acá, todo el epitelio de la boca es de ectodermo del estomodeo, mientras que de aquí para acá, todo el epitelio de la región faríngea debe derivar del endodermo del intestino faríngeo. Entonces, con esto el estudiante, si se pone a analizarlo o a pensarlo, puede deducir que si nosotros hablamos de sistema digestivo, no podemos decir que todo el epitelio del sistema digestivo derive de endodermo. Lo correcto sería decir que la mayor parte del epitelio digestivo deriva del endodermo del intestino primitivo. Y a su vez, pues ese intestino primitivo venía de la vesícula umbilical, o sea, del saco vitelino. Pero el epitelio, por ejemplo, de la cavidad oral deriva del ectodermo. Entonces, eso es bien importante que el estudiante lo recuerde muy bien y que entienda la razón del por qué. Y luego aquí volvemos a este esquema en donde en la imagen de la izquierda pongo un esquema del libro de Moore y en la imagen de la derecha pongo un esquema del libro de Lachman, en donde lo comparamos también ahora para recordar que el intestino primitivo va a tener una irrigación que es compleja, es decir, va a haber muchas ramas de muchos vasos sanguíneos que se van a encargar de irrigar a ciertas partes del intestino primitivo. Pero la mayor parte de las estructuras derivadas del intestino primitivo, anterior, medio y posterior, van a estar irrigados por tres troncos arteriosos principales. Ojo, estoy diciendo la mayor parte, pero no todo. En el caso del intestino primitivo anterior, la irrigación es más variada. La parte, por ejemplo, faríngea está irrigado por otras ramas que vienen, algunas pueden venir de las arterias, por ejemplo, las dioideas, las arterias cercanas a la tiroides y demás. En cambio, lo que corresponde a la parte más caudal del intestino primitivo anterior está irrigado por ramas de un vaso común, que es este que vemos acá, que nace de la aorta. Y ese vaso, que nace de la aorta descendiente abdominal, se conoce como tronco celíaco. Entonces, repito, el tronco celíaco irriga a una gran parte de los derivados del intestino primitivo anterior, pero no todos. Podemos decir que el tronco celíaco irriga a todas aquellas partes del intestino primitivo anterior que se encuentren dentro de la cavidad abdominal, pero no en la cavidad torácica, como por ejemplo el esófago. El esófago tiene una parte cervical, una parte torácica y una parte abdominal. Nada más la parte abdominal del esófago, la región del cardias y el estómago están irrigados por el tronco celíaco. Entonces es bien importante que el estudiante recuerde eso, porque después dice, no, pues el esófago está irrigado por el tronco celíaco. No, nada más la parte más caudal del esófago es irrigada por el tronco celíaco y las otras partes del esófago están irrigados por arterias tiroideas y por arterias que vienen directamente de la aorta torácica descendiente. Entonces no tienen nada que ver con el tronco celíaco. Y luego para el intestino primitivo medio tenemos otra arteria que se llama mesentérica superior. Y para el intestino primitivo posterior tenemos otra arteria que se llama arteria mesentérica inferior. Aquí esto es sencillo, o sea, puede sonar como complejo, ¿verdad? Pero en realidad no. En realidad simplemente vamos a estudiar dos arterias mesentéricas. La de más arriba, la superior, y la de más abajo, la inferior. Y si recordamos cómo está distribuido el intestino primitivo, pues ya sabemos que el medio tiene que ser por la superior, mientras que el posterior tiene que ser por la inferior. Entonces acá en este esquema, en esta diapositiva, vamos a repasar de manera general todas las estructuras que derivan de las diferentes regiones del intestino primitivo y a su vez vamos a ver por quiénes están irrigados la mayoría de ellas. Y más adelante, conforme vayamos viendo cada parte, pues vamos a ir detallándolo un poquito más. Entonces, el intestino primitivo anterior, recordemos que va desde la membrana orofaringea hasta el esbozo donde nace el hígado. Por lo tanto, el intestino primitivo anterior tiene que dar origen a la faringe y sus derivados. Ojo con esto, y aquí es importante que de aquí en adelante el estudiante siempre lo recuerde. Nada más el epitelio, ¿de acuerdo? Recordemos que el intestino anterior, cuando lo estudiamos al principio, está formado por el endodermo rodeado del mesodermo esplácnico.
Entonces, el endodermo es el que da origen al epitelio de la faringe y de sus derivados. Pero si hay un mesodermo que está rodeando a la faringe, ese mesodermo es el que va a dar origen, por ejemplo, al estroma, al músculo liso, si hay cartílagos, pues a los cartílagos, a los vasos sanguíneos, a todas las demás capas. Entonces aquí esto es bien importante que el estudiante siempre lo recuerde. El endodermo da origen nada más al epitelio, mientras que todas las demás capas de ahí para afuera, ¿sí? Que la submucosa, que la muscular, el tejido conectivo, vasos sanguíneos, etcétera, todo eso debe derivar de algún mesodermo. Dependiendo si es en la faringe, pues es mesodermo faringio, o si es más caudal, entonces es mesodermo esplácnico. Entonces, estos derivan a partir del intestino anterior. En sentido caudal a la faringe y ventral a él, recordemos que nace el esbozo respiratorio. Por lo tanto, las vías respiratorias inferiores, a partir de la laringe hasta los pulmones, también derivan a partir del intestino primitivo anterior. Eso no se debe olvidar el estudiante. Y aquí aplica exactamente lo mismo que acabo de decir. El epitelio de las vías respiratorias es de endodermo, mientras que todo el tejido conectivo, el estroma, todo lo que consideramos como estroma, vasos sanguíneos y demás, deriva aquí sí del mesodermo esplácnico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si recordamos en aparato respiratorio y decíamos, no, pues el epitelio respiratorio está formado por unas células que se llaman células alveolares o células neumocíticas o neumocitos, tipo 1 y tipo 2. ¿De dónde derivan? Si son epiteliales, pues son del endodermo. Pero en cambio, ¿de dónde derivarán los vasos? Pues del mesodermo esplácnico. Y así nos vamos. ¿Qué otra cosa deriva a partir del intestino primitivo anterior? Pues el esófago, el estómago y la parte proximal del duodeno. Recordamos que es el epitelio, ¿verdad? Entonces, en el caso del duodeno, nada más la parte proximal. Ahorita vamos a ver cómo se divide el duodeno y cómo lo podemos estudiar, pero recordemos que nada más la porción más proximal es la que deriva del intestino primitivo anterior. ¿Qué más deriva a partir del intestino primitivo anterior? Pues no olvidemos que el esbozo del páncreas, el esbozo del hígado y de las vías biliares nace como una evaginación de la región más caudal del intestino anterior. Por lo tanto, también esas estructuras derivan a partir del intestino primitivo anterior. Entonces, todos estos que estamos viendo aquí son derivados del intestino primitivo anterior, recordando que el epitelio es del esófago, mientras que el mesodermo esplácnico da origen a estroma y lo demás, ¿verdad? Ahora sí, si recordamos, dijimos que el tronco celíaco irriga a una parte importante de los derivados del intestino anterior. La pregunta es, ¿cuáles son las partes derivadas del intestino anterior que alcanzan a ser irrigadas por unas de las múltiples ramas del tronco celíaco? Pues nada más la parte más inferior del esófago, que es la parte abdominal del esófago, el estómago en su totalidad, la parte proximal del duodeno y por supuesto que el hígado, vías biliares y páncreas. Todo eso está irrigado por el tronco celíaco. La parte más craneal del esófago y de ahí para arriba, eso ya no, eso ya son arterias yoideas, arterias tiroideas, arterias que nacen de la aorta torácica descendente, etcétera, que eso el alumno lo va a ver en el curso de anatomía. Ahora, intestino primitivo medio. ¿Cuáles serán las partes que tienen que derivar del intestino primitivo medio? Pues entonces, si aquí dijimos, acá arriba, que el anterior da origen a la parte proximal del duodeno, pues entonces el intestino primitivo medio da origen al resto del duodeno, es decir, a la parte distal del duodeno. En anatomía, el duodeno no se divide en dos partes, así de sencillo, se divide en cuatro partes, o incluso si lo quieren estudiar en más, pues lo pueden estudiar en más. Pero para cuestiones de embriología, nada más basta con que el alumno sepa que lo vamos a dividir en una mitad proximal y una mitad distal, y nada más con eso es suficiente para nosotros. Ya en anatomía entenderá las demás regiones. El yeyuno y el ilion son también derivados del intestino primitivo medio, recordando que en conjunto estos tres, es decir, duodeno, yeyuno e ilion, en conjunto los tres se conocen como intestino delgado. Todo eso es el intestino delgado. ¿Qué otra cosa deriva a partir del intestino primitivo medio? Pues lo que se continúa a partir del ilion, que si recordamos, el ilion conecta con el colon
y el colon tiene varias partes. Entonces, del colon, las partes que derivan a partir del intestino medio son desde el ciego, incluyendo su apéndice cecal, todo el colon ascendente y del colon transverso nada más los 2/3 derechos, o también conocidos como tercios proximales del colon transverso. Todo eso es lo que deriva a partir del intestino primitivo medio. Y en este caso, aquí sí, la totalidad de estas estructuras están irrigadas por ramas que vienen de la arteria mesentérica superior. Aquí no es como acá, que dijimos que pues todo esto deriva del intestino anterior, pero no todo está irrigado por ramas del tronco celíaco. No, en el caso del intestino medio, aquí sí. Aquí todos sus derivados están irrigados por ramas de la mesentérica superior. Y luego nos vamos al intestino primitivo posterior. ¿A qué va a dar origen? Pues si acá recordamos que en el colon transverso nada más los 2/3 derechos o proximales derivan del intestino medio, entonces el intestino posterior da origen al último tercio faltante del colon transverso, que es el izquierdo, ¿sí? O también conocido como tercio distal. También da origen al que le continúa a ese colon transverso, que sería el descendente, el sigmoide, y también da origen al recto. Prácticamente todo el recto sí está derivado a partir del intestino primitivo posterior. Y lo último es a lo que le conocemos como el denominado conducto anal. En el caso del conducto anal, nada más su parte más superior, sus 2/3 superiores, el epitelio, obviamente, como ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Todo esto cuando nos referimos a qué deriva de aquí, hablamos del epitelio, nada más los 2/3 superiores del conducto anal son los que derivan del intestino primitivo posterior. ¿Por qué? Porque en el caso del conducto anal, que es el otro extremo, el extremo inferior del sistema digestivo, su origen es igual que como lo habíamos estudiado en el estomodeo. Si ustedes recuerdan, en el caso de la cavidad de la futura boca, era el ectodermo del estomodeo y luego estaba la membrana bucofaringea y de ahí para adentro era endodermo. Bueno, en el caso del conducto anal ocurre lo mismo. Hay una transición entre el endodermo del sistema digestivo y el ectodermo de superficie, que lo vamos a ver y a detallar más adelante. Entonces nada más la parte superior del conducto anal, o podemos decir más específicamente los 2/3 superiores, son los que derivan del intestino primitivo posterior. Y luego aquí entra en juego algo que el alumno debe integrar muy bien con otro tema, que es urogenital, que lo voy a explicar aquí, voy a explicarlo en este tema. Porque resulta que el intestino primitivo posterior en nosotros se forma una estructura común que en otras especies, como por ejemplo las aves, tienen, que se le llama cloaca. La cloaca es básicamente como un punto común en donde desembocan tanto el sistema digestivo como el sistema urinario. Nosotros cuando éramos embriones en etapas tempranas teníamos una cloaca y esa cloaca derivada del intestino posterior. Por lo tanto, el intestino primitivo posterior en nosotros también participa en la formación del sistema urogenital. ¿A qué da origen? Pues da origen al epitelio de la mayor parte de la vejiga y da origen al epitelio de la uretra. En el caso del varón, casi toda la uretra, y en el caso de la mujer, pues prácticamente el epitelio de toda la uretra. Entonces esto es para recordarle al estudiante, ¿verdad? Que recordemos que el intestino primitivo participa en la formación del sistema respiratorio, endocrino, del sistema urogenital y pues obviamente el sistema alimentario. Y aquí en este caso del intestino primitivo posterior, los derivados que vengan del intestino primitivo posterior, casi todos están irrigados por ramas que vienen de la arteria mesentérica inferior. Y digo otra vez, casi todos, pero no todos, porque por ejemplo en el caso de la vejiga existe la aportación de otras arterias vesicales que vienen de arterias completamente diferentes a la mesentérica. Muy bien, y aquí vemos en este esquema, esta imagen de la izquierda que acabo de poner, es una imagen que a mí me gusta mucho usar, que es del libro de Anatomía de Gray, en donde podemos ver cómo nos ponen las partes que derivan a partir de cada una de las partes del intestino primitivo, anterior, medio y posterior, y nos están poniendo todos los vísceras y órganos que derivan de cada uno de esos intestinos, y no solo eso, a la derecha nos ponen las ramas, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior,
y la arteria mesentérica inferior, y nos ponen precisamente cómo esas arterias emiten ramas que irrigan nada más las porciones que le corresponden por sus derivados. Recordando que el tronco celíaco irriga nada más a la última parte del esófago, la parte más caudal, que es la que está por debajo del diafragma, y también irriga todo el estómago y nada más la parte proximal del duodeno, porque a final de cuentas eso es lo que deriva del intestino anterior, y le agregamos pues el vaso, hígado y vías biliares, así como el páncreas. Todo eso sí está irrigado por el tronco celíaco. Y en el caso del intestino medio, por la mesentérica superior. Intestino primitivo posterior, por la mesentérica inferior. Aquí recordando, ¿verdad?, que este es el colon transverso, y el colon transverso es una de las estructuras que tiene una doble irrigación y que tiene doble origen. Cuando vemos que existe esa transición en donde decimos una parte de esta víscera deriva de tal intestino y la otra parte deriva de tal intestino, y por lo tanto está irrigado por tal arteria y luego la otra parte está irrigado por otra arteria, cuando lo describimos así, a eso le conocemos como doble origen y doble irrigación. Entonces, recapitulando, hasta ahorita hemos visto dos estructuras que tienen, bueno, en realidad hemos visto tres estructuras que tienen doble irrigación, que son el esófago, el duodeno y el colon transverso. Y hemos visto dos de ellas que tienen doble origen y doble irrigación, que sería el duodeno, que ya sabemos que su parte proximal viene del intestino anterior y está irrigado por el tronco celíaco, mientras que la parte distal viene del intestino medio y está irrigado por ramas de la mesentérica superior. Entonces el duodeno tiene doble origen y doble irrigación. Y en el caso del colon transverso, también. El colon transverso tiene doble origen y doble irrigación. ¿Por qué? Porque los 2/3 derechos o proximales del colon transverso derivan a partir del intestino primitivo medio, del intestino primitivo medio, mientras que el tercio izquierdo o distal deriva a partir del intestino primitivo posterior, y por lo tanto la irrigación es de esa manera. Los tercios derechos están irrigados por la mesentérica superior, mientras que el tercio izquierdo está irrigado por la mesentérica inferior. Entonces, hasta este momento hemos visto dos estructuras que tienen doble origen y doble irrigación, y en el caso del esófago tiene un solo origen porque deriva del intestino primitivo anterior en su totalidad, pero tiene doble irrigación, ¿verdad? O bueno, tiene irrigación múltiple, siendo más concreto, ¿verdad? Tiene irrigación múltiple, pero pues recordemos que una parte de él está irrigado por el tronco celíaco. Muy bien. Derivados del intestino primitivo anterior, vamos a comenzar pues de proximal a distal. En el caso del esófago, aquí no voy a entrar en detalles de sistema respiratorio, no voy a entrar en detalles de sistema de la faringe, porque eso es de otros temas. Por ejemplo, sistema respiratorio pues tiene su propio tema. Faringe forma parte del desarrollo de la cara y del cuello, de arcos faringeos. Entonces ahí no voy a entrar en ese apartado. Entonces, vamos a recordar primero el esófago y cómo es que el esófago comienza a formarse. Recordamos que en su totalidad deriva del intestino primitivo anterior, y al esófago le vamos a estudiar varias características. Lo vamos a dividir en una porción o tercio más superior, en un tercio medio y en un tercio inferior. Entonces podemos trazar unas líneas para dividir al esófago en estas partes. Esa división puede ser relativa. Yo aquí pongo unas líneas nada más para de manera didáctica poderlo empezar a dividir o a identificar, pero en realidad si nosotros recordamos, esta parte del esófago, toda esta región de acá, corresponde a la región más faríngea, que se llama parte cervical del esófago, y luego el esófago tiene una parte torácica y luego tiene una parte abdominal que va hacia el cardio, es la parte inferior. Entonces aquí nada más es importante recordar que lo vamos a dividir en tercios o lo vamos a dividir en partes: superior o cefálica o proximal, media e inferior o caudal o distal. ¿Y por qué es importante dividirlo así o estudiarlo así al esófago? Pues porque el origen del epitelio es el mismo, pero no de los músculos y del estroma. Y la formación de ese músculo no es el mismo para los 3/3. Entonces, recordamos
que la parte más superior del esófago es lo que queda hacia la región faríngea. Por lo tanto, los dos últimos arcos faringios, su mesénquima del cuarto y del sexto arcos faringios, lo que hace es que forma primero músculo liso y luego ese músculo liso, conforme avanza el desarrollo, presenta una transdiferenciación para formar lo que conocemos como el músculo estriado. Por eso es que la parte superior del esófago tiene músculo estriado, que es la parte del esófago que le conocemos como la región voluntaria. ¿Por qué es importante que se forme este tipo de músculo aquí? Porque cuando una persona está, por ejemplo, tosiendo, está pasando alimento o está pasando saliva, hay ciertos momentos en los que ese contenido puede batallar para descender por el esófago o querer irse hacia la vía respiratoria, hacia adelante, hacia la laringe y la tráquea, y entonces nosotros tenemos la capacidad de poder regurgitar y de poder regresar ese contenido de manera voluntaria o de hacer un esfuerzo para regresarlo hacia arriba y poder cerrar bien la vía respiratoria y que ese contenido no se vaya para allá. Por eso es importante que en la parte, desde el punto de vista funcional, en la parte superior del esófago, se forme este músculo del cual nosotros tenemos cierto tipo de control. No del todo porque también es voluntario, pero hay fibras en las que nosotros tenemos un control voluntario. Entonces por eso es importante que la parte superior se desarrolle este tipo de musculatura. En la parte inferior del esófago, como está rodeado por mesodermo esplácnico, aquí el músculo que se forma desde el principio siempre es músculo liso, no hay primero músculo estriado y luego músculo liso, no, aquí es completamente liso y esa parte del esófago es completamente involuntaria. Nosotros no decidimos ahí cómo se contrae o cómo no se contrae. Es una cuestión completamente autónoma, mientras que en el tercio medio pues es en donde ocurre la transición. Algunos autores señalan que los dos tercios superiores están constituidos por músculo estriado. Otros autores señalan, siendo más específicos, ¿verdad? Que es a lo que yo le voy más, que es que nada más la parte más superior, que es la que queda cerca de los arcos faringios, la que es músculo estriado, y de ahí para abajo podemos ver mixto y liso. Ya será cuestión de que el estudiante se apegue más a su programa y al libro que están llevando para que puedan entenderlo. Pero aquí es importante recalcar este derivado. Ahora sí, vamos a verlo acá en un esquema. En esta imagen, en un corte transversal, recordemos que cuando está ocurriendo el plegamiento, los pliegues laterales lo que hacen es que a esta vesícula umbilical o saco vitelino lo empiezan a incorporar al cuerpo del embrión. Este es un corte transversal. El que habíamos visto hace rato, pero al principio era sagital. Fíjense cómo los pliegues laterales terminan introduciendo a esta esplagnopleura del saco vitelino, la introducen al celoma intraembrionario, que es este de aquí. Ahora ya se forma entonces un celoma intraembrionario que va a ser la futura cavidad abdominal, torácica, etc. Y entonces vemos cómo queda un tubo digestivo aquí. Si ustedes se fijaron, el endodermo que estaba en la región más interna del saco vitelino, ¿dónde quedó? Pues quedó adentro. Cuando un tejido queda por dentro de una cavidad, no por afuera, por dentro, a eso se le conoce como revestimiento. Cuando un tejido queda por afuera de una estructura, a eso le conocemos como recubrimiento, o sea, lo cubre por afuera. Entonces, cubrir o recubrir es por afuera, revestir es por adentro. Entonces podemos decir que los componentes de la esplagnopleura, que eran el endodermo del saco vitelino y el mesodermo esplácnico de la pared del saco vitelino también, quedan distribuidos en donde el endodermo reviste el interior del intestino primitivo, mientras que el mesodermo esplácnico recubre el exterior de la mayor parte del intestino primitivo, como ya lo habíamos visto antes. Por lo tanto, si yo me imagino que esto de aquí va a ser el esófago más adelante y yo quiero ver un corte histológico del esófago como el que vemos acá, vamos a suponer que este es el tercio inferior del esófago, ¿verdad? Porque aquí se aplica que sea mesodermo esplácnico el que lo rodea o le recubre por afuera. Entonces vamos a decir que la única capa de todas las capas de la pared del esófago, la única capa que deriva a partir de ese endodermo, como quedó adentro, pues es a lo que le conocemos como la mucosa, ¿sí? La única capa que deriva es la mucosa.
Aquí es importante que el estudiante recuerde dos cosas importantes. Cuando hablamos de parénquima, quiere decir a aquellas células que cumplen la función principal de un órgano. Dependiendo del órgano que nosotros estemos analizando, va a ser el parénquima. Voy a poner un ejemplo. En el sistema nervioso, el parénquima pues son las neuronas. En el hígado, el parénquima es el hepatocito. En el estómago, el parénquima son las células del epitelio, porque son las que producen el ácido gástrico. En el esófago, el parénquima es el mismo epitelio, es la mucosa. Entonces le podemos decir mucosa, le podemos decir epitelio o le podemos decir parénquima. Recuerden que el término parénquima no es un término histológico, es un término fisiológico. Sí se aplica en histología, pero se refiere el parénquima se refiere a que estamos hablando de las células que cumplen la función principal del órgano. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la vía digestiva, de la vía respiratoria, por ejemplo, el parénquima resulta ser el epitelio, pero no en todos los órganos el parénquima es epitelio. Por ejemplo, en el hepatocito, el parénquima es la célula, es el hepatocito, no es un tipo de epitelio. O por ejemplo, en el sistema nervioso, el parénquima, que son por ejemplo las neuronas, no son un epitelio. En el caso del sistema digestivo, del sistema respiratorio o de glándulas o conductos, ahí sí el parénquima resulta ser el epitelio. Entonces, esto es importante que el alumno se lo lleve para que no vaya a creer que cuando decimos parénquima, entre paréntesis decimos epitelio. No siempre. En el caso del tubo digestivo sí, ¿verdad? Entonces, si yo le pregunto al estudiante, ¿el endodermo a qué da origen del esófago o del estómago o del intestino delgado? Entonces el estudiante me puede decir que el endodermo da origen al epitelio, lo cual es correcto. O dicho de otra manera, el estudiante me puede decir que el endodermo da origen a la mucosa, porque resulta ser el epitelio, resulta ser esta mucosa esofágica. O en el caso del aparato digestivo y de los que mencioné los ejemplos, ¿a qué da origen el endodermo? Pues en el caso del esófago, del estómago, del intestino, ¿sí? O de la vía respiratoria, da origen al parénquima. Entonces el parénquima de estos órganos está formado a partir del endodermo, o la mucosa o el epitelio. Y por lo tanto, todo lo demás, ¿sí? Todas las demás capas que están hacia afuera, por ejemplo, el tejido conectivo, ¿sí? La muscular de la mucosa o la muscular, etcétera, etcétera, todas las demás capas que hay aquí, ¿a partir de qué tejido deben derivar? Pues deben derivar del tejido que le rodeaba al endodermo, que en este caso era mesodermo esplácnico. Si nos fuéramos a la faringe, a la parte más arriba de la faringe, ahí no diríamos que sería mesodermo esplácnico, diríamos, como ya dijimos, mesénquima de los arcos faringios. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerle un zoom a este corte que se ve muy bonito y podemos decir de dónde deriva esto. Vamos a decir que eso que es el músculo liso, ¿de acuerdo? Pues tiene que derivar, si este yo les digo que es el tercio inferior del esófago, pues deriva a partir del mesodermo esplácnico. O si yo señalo acá y digo que la mucosa, ¿de dónde deriva? Pues voy a decir que deriva a partir del endodermo. Y recordando que la mucosa también la vamos a conocer como el epitelio esofágico o gástrico y pues también coincide con que es el parénquima de este órgano. Aquí es importante que el estudiante se vaya un poquito más a leer en algún diccionario o que se vaya a buscar en internet o en algunos otros libros, histología, la diferencia entre estroma y parénquima, porque todo lo que vemos acá, algunas de estas componentes son el estroma. Entonces, que el estudiante entienda bien la diferencia entre estroma y parénquima, eso le va a ayudar a responder correctamente sus preguntas y sus cuestionamientos cuando está leyendo el libro o, ¿por qué no?, también en sus exámenes. Dicho de otro modo, ¿verdad? Esto sería el estroma, que deriva del mesodermo esplácnico, y esto sería el parénquima, que coincide ser el epitelio y que deriva a partir del endodermo. Este es el esófago. Si acá vemos un corte que fuera del duodeno, a nivel del duodeno, del estómago, del intestino, es exactamente lo mismo. ¿Sí? A nivel de todos los demás partes del tubo digestivo, o si fuera, por ejemplo, las vías respiratorias, vamos a suponer que es la tráquea, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Hay un epitelio, que es el parénquima,
y hay un resto de tejidos que pueden, en el caso de la tráquea, ahí sí hay cartílago, por ejemplo. Entonces, si yo me preguntara, pues, ¿de dónde deriva el cartílago de la tráquea? Pues no voy a decir que endodermo. Tiene que ser a partir del mesodermo esplácnico que rodeaba el endodermo, porque el endodermo da origen nada más al puro epitelio. Entonces, en este caso es un corte de duodeno, aplica lo mismo. Lo pongo, me adelanto un poquito nada más para que el estudiante entienda que se aplica lo mismo, ¿de acuerdo? En donde decimos que las capas más externas, como por ejemplo el peritoneo que lo rodea, las capas más externas o el estroma tienen que derivar a partir del mesodermo al que le conocemos como mesodermo esplácnico o visceral. Y acuérdense también esto, ¿verdad? Que el mesodermo esplácnico también se conoce como visceral, porque ustedes recordarán que esplagno quiere decir víscera, por eso se le llama así a ese mesodermo. Como queda asociado a las vísceras, decidieron ponerle el nombre de mesodermo esplácnico pues para no batallar. Solo que a veces el estudiante no entiende que esplácnico quiere decir víscera y luego anda batallando tratando de memorizarse palabras cuando en realidad todo tiene un sentido más simple. Y luego tenemos por acá el endodermo. Perdón, el endodermo da origen hacia la mucosa. O sea, todo lo que es la mucosa o epitelio, que en este caso es el parénquima, pues deriva del endodermo. Muy bien, entonces en el caso del esófago, al principio el esófago crece muy rápido. Recordemos que el desarrollo y crecimiento de todas las estructuras del cuerpo es en un patrón cráneo-caudal o céfalo-caudal. Por lo tanto, obviamente vamos a ver que el esófago crece al principio muy rápido y luego después comienza a reducir la velocidad con la que crece, pero sí sigue creciendo un poco, y ya después las cavidades y los demás órganos son los que crecen. Entonces, en la séptima semana es cuando el esófago desacelera su crecimiento. Al principio había crecido muy rápido y luego empieza a frenarse. Y otra característica que tiene el esófago, así como otras partes del tubo digestivo, es que el epitelio que deriva del endodermo prolifera tanto a un grado en el que se oblitera completamente la luz. O sea, toda la luz del esófago, del duodeno, queda completamente ocluida en su interior. Todas esas células que se formaron, hagan de cuenta que aquí nosotros lo vemos con luz, pero en realidad lo que ocurrió en un momento del desarrollo embrionario es que este epitelio proliferó tanto que toda esta luz quedó completamente obliterada. ¿Y qué es lo que tiene que pasar después? Pues tiene que haber apoptosis, ahí tiene que haber una muerte celular programada, no patológica, para que se vuelva a formar la luz. Entonces, la forma en la que aparece esa luz es que empiezan a aparecer pequeñas como burbujitas o espacios en donde las células están muriendo, y a eso es algo que le vamos a conocer como vacuolización. Y esa vacuolización es lo que permite la recanalización del esófago durante la octava semana del desarrollo. ¿Qué problema puede haber? Pues que a lo mejor no ocurra esa recanalización, o que la recanalización comience pero que no se concluya completamente, y entonces vamos a ver que la luz del esófago a lo mejor no se formó, y lo vamos a detallar un poco más adelante. Bien, ahora vamos a hablar del estómago. En el caso del estómago, aquí es bien importante que el estudiante se oriente muy bien en los planos del embrión, que lo vamos a ver ahorita, pero que vaya recordando cuáles son los ejes y los planos corporales, porque si el estudiante no conoce bien los ejes o los planos, a la hora de ver la rotación del estómago y de las asas intestinales, el estudiante se va a perder muy fácil. Entonces tratemos de recordar cuáles son los ejes y cuáles son los planos, que es algo que yo ya no explico aquí porque no forma parte de este capítulo, pero que si el estudiante no los conoce, se regrese a revisarlos. Entonces, en el caso del estómago, el primer indicio de la formación del estómago aparece hasta la cuarta semana del desarrollo. ¿En donde aparece? Pues en la parte más caudal o inferior del intestino primitivo anterior. Suena como si fuera un trabalenguas, pero en realidad tiene mucho sentido. El intestino primitivo anterior tiene una parte cefálica y una parte caudal. La parte más caudal del intestino primitivo anterior se va a convertir en el estómago y en parte del duodeno. Entonces, si lo vemos en este esquema de Langman, que me gusta usar mucho, vemos todo lo que es la mayor parte del intestino primitivo, todo esto que está acá. Aquí recordamos dos cosas, ¿verdad? Que el esófago ya se habrá terminado casi de formar, y aquí se está empezando, bueno, el esófago en longitud, vaya, en longitud ya está empezando a crecer,
Y el estómago lo que comienza a hacer, la primera etapa del desarrollo del estómago, es que esta región del intestino primitivo anterior se empieza a dilatar en el eje ventrodorsal. Recordemos que este es un plano sagital, este es un corte sagital, así como lo vemos acá, por eso pongo esta imagen. Entonces, la parte del embrión que estamos viendo hacia esta región, pues es la ventral. Y la parte de acá es la región dorsal. Entonces recordemos que este es el eje ventrodorsal. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer el tubo digestivo en esta zona? Al principio es así, delgadito como lo vemos aquí, completo. Pero ¿qué es lo que empezó a hacer? Que en el eje ventrodorsal se alarga. Por eso vemos que ahora esto está más ancho que esto que es el esófago o que esto que es el duodeno. Estos siguen siendo tubulares y delgados. Entonces, ese es el primer cambio que empieza a ocurrir en realidad para la formación del estómago. El eje ventrodorsal se alarga. ¿Por qué se da ese crecimiento? Pues porque las células de la pared de esta región empiezan a proliferar y luego se van más hacia atrás y crean un abultamiento hacia la región dorsal. Aquí el estómago no ha rotado nada. Está exactamente en la misma posición en la que estaba. Todavía no estudiamos la rotación. Lo único que estamos estudiando es el crecimiento en el eje ventrodorsal. Eso fue lo primero que pasó. Ahora, recordando entonces que el intestino primitivo, en la mayor parte de su longitud, está sujeto a la pared dorsal del cuerpo por el mesenterio dorsal. Entonces, fíjense una diferencia importante. Mesenterio dorsal hay en casi toda la longitud del intestino primitivo, desde el estómago hasta el intestino primitivo posterior. Y obviamente el medio ni se diga, hay mucho mesenterio ahí. Sin embargo, el mesenterio ventral no se estudia en toda la longitud. Empieza a aparecer, pero degenera la mayor parte. De tal manera que la única parte en donde se estudia mesenterio ventral es delante o ventral al estómago y al duodeno, nada más. Fuera de ahí, si ustedes se fijan, este intestino primitivo medio o posterior, aquí adelante no tienen mesenterio ventral. Entonces en el mesenterio ventral pues es más pequeño y no vamos a batallar tanto para entender sus derivados. Entonces tenemos un mesenterio dorsal grande y amplio que abarca la mayor parte y que recibe el nombre dependiendo de cuál es la zona en la que se encuentra. Por ejemplo, el mesenterio dorsal a nivel del estómago pues se llama mesogastrio. Y también el mesenterio ventral a nivel del estómago pues también se llama mesogastrio. Van a formar cosas diferentes que ahorita lo vemos, pero a final de cuentas esos son. Entonces tenemos un mesogastrio dorsal y un mesogastrio ventral. Y luego el mesenterio dorsal a nivel del duodeno, pues lo vamos a llamar mesoduodeno. Por eso aquí dice mesoduodeno dorsal. Y luego el que está a la altura del intestino primitivo medio, le vamos a conocer como mesenterio propiamente dicho, porque en el adulto así se llama. En el adulto nosotros tenemos un mesenterio propiamente dicho, que es el que sujeta a casi todo el yeyuno y el ilion, que es la mayor parte del intestino. Entonces así se va a llamar. Y luego también tenemos un mesocolon, ¿de acuerdo? Dorsal. Pero si se fijan, no hay mesenterio propiamente dicho ventral, no hay mesoduodeno completo ventral y tampoco hay un mesocolon ventral, nada más hay dorsales. Muy bien, hasta ahí eso es con respecto al mesenterio dorsal. Ahora vamos a ver qué pasa con el mesenterio ventral, porque el mesenterio ventral, a pesar de que es más cortito, también tiene una estructura que desde el punto de vista embriológico es complejo, sobre todo cuando ya empieza el plegamiento y la regresión de las asas intestinales. Entonces, al mesenterio ventral le vamos a estudiar dos porciones. Va a sonar como trabalenguas, pero es bien importante que el estudiante no se pierda y entienda de lo que estamos hablando. El mesenterio ventral tiene una porción dorsal y también el mesenterio ventral tiene una porción ventral. O sea, suena como ventral dorsal, ventral ventral. ¿A qué nos referimos? Pues es la parte del mesenterio ventral. Aquí no estamos tocando el mesenterio dorsal. El mesenterio dorsal es punto y aparte. Entonces, recapitulamos. La parte dorsal del mesenterio ventral es la que va desde el estómago y duodeno hacia el hígado.
O dicho de otra manera, va desde el borde anterior o ventral del estómago hacia el borde dorsal del hígado. Mientras que la parte anterior o ventral del mesenterio ventral va desde la parte o superficie ventral del hígado hasta la pared anterior del cuerpo. Si aquí batallan ustedes para entenderlo, porque pues la mayoría de las veces quien está estudiando estos temas pues son estudiantes de primer ingreso de la carrera, que es la primera vez que empiezan a trabajar estos términos, hay que irse despacio y si se puede analizar, no es cuestión de batallar, simplemente es volver a estudiar. Siempre se los digo a mis alumnos en clase. En embriología y en anatomía se estudia mucho la parte de la parte de la parte. Y a veces es eso en lo que el alumno se pierde. Se pierde porque como se utilizan mucho las mismas palabras una y otra vez, en realidad no es cosa del otro mundo, es algo relativamente sencillo. Entonces voy a repetir nada más la parte ventral. Estamos en el mesenterio ventral y estamos en la parte ventral del mesenterio ventral, o sea, esta de aquí. Entonces, esta región ventral del mesenterio ventral va del borde ventral del hígado hacia la pared anterior del cuerpo. Si ustedes lo analizan despacito, van a decir que se van a dar cuenta de que tiene sentido. Suena como un trabalenguas al principio, pero en realidad tiene mucho sentido. ¿De acuerdo? Y no, esa descripción no encaja acá. ¿De acuerdo? Si yo trato de aplicar esa misma descripción a este pedacito de aquí del mesenterio ventral, no aplica porque no va a la pared anterior del cuerpo. Aquí no está la pared anterior del cuerpo, la pared anterior del cuerpo va acá. Entonces, la parte dorsal del mesenterio ventral, ¿de dónde va? Pues del estómago al hígado y del duodeno también al hígado. Nada más que aquí en el caso del duodeno, acuérdense que nada más la primera porción del duodeno o porción proximal es la que tiene mesenterio ventral. La parte distal ya no. Justo donde nació el divertículo hepático, de ahí para arriba había mesenterio. Ahora sí vamos a ver en qué se va a convertir. Resulta que ya después, cuando rote el estómago y todo lo demás, todos estos tejidos se van a encargar de dar origen a algo en específico. La función principal de todos estos mesenterios es sujetar, mantener a las estructuras en su lugar, darles un punto de fijación. Esa es la principal función. Por esa razón es que vamos a decir que el mesenterio, este de aquí, o sea, la parte dorsal del mesenterio ventral, va a tener la función de ayudar a fijar el hígado con el estómago, o visto al revés, el estómago y el duodeno con el hígado. Esa va a ser su función. Es como si tú le pusieras una cuerda, ¿verdad? Que dices, voy a amarrar una cuerda del hígado al estómago y del hígado al duodeno. ¿Para qué? Para que el estómago y el duodeno se mantengan firmes en su posición, porque acuérdense que el estómago tiene mucho movimiento de su músculo liso, porque llega la comida ahí, se está moviendo constantemente, entonces necesita estar bien amarrado, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces por eso se van a formar esas estructuras. Y a su vez el hígado también tiene que estar fijo hacia la pared anterior del cuerpo y al diafragma que queda arriba de él, porque pues es un órgano amplio, es un órgano grande y los órganos dentro de la cavidad abdominal no deben estar móviles nada más como sí, o sea, rebotando por todas partes, pues no, tienen que estar esas vísceras fijas. Entonces, el mesenterio ventral tiene que formar estructuras más rígidas que el mesenterio dorsal. ¿Por qué? Porque se va a encargar de fijar a un órgano pesado y grande como el hígado y ayudarlo a sostener también en parte al estómago y al duodeno. Ahora, otra cosa, este mesenterio ventral que vemos aquí como que está dividido, en realidad lo que está haciendo es que está encapsulando al hígado. ¿Cómo lo puedo explicar un poquito mejor? El mesenterio ventral que estaba acá ya estaba formado desde antes de que se empezara, no estaba definido o diferenciado, pero ya estaba esa membrana formada desde el momento en el que el esbozo del hígado se empezó a formar. Entonces, cuando se empezó a formar el esbozo del hígado, fue creciendo por adentro del mesenterio ventral. ¿Cómo que por adentro? Sí, hagan de cuenta que imagínense que ustedes agarran dos hojas de papel
y las pegan, las dos hojas de papel, con pegamento, literalmente, con pegamento. Pero en medio de las dos hojas ustedes ponen una pelotita. Entonces ponen una hoja, ponen una pelotita y luego después ponen la otra hoja y lo pegan. ¿Qué va a quedar? Pues va a quedar un abultamento en medio, ¿verdad? Que es la pelotita. Hagan de cuenta que así crece el hígado. El hígado va creciendo entre las dos hojas del mismo mesenterio ventral de tal manera que se describe en los libros, ustedes lo van a ver, que el mesenterio ventral tiene una hoja que cubre por encima al hígado por un lado y por el otro. Y entonces cuando el hígado termina de formarse y de diferenciarse, el mesenterio ventral forma la cápsula hepática o la cápsula del hígado, por eso se describe así. Entonces es la razón, sí, es la razón por la que se forma así. Entonces el mesenterio se desdobla en dos hojas que envuelven al hígado, básicamente. Y por eso vemos que queda una parte por detrás del hígado y delante del estómago y una parte por delante del estómago y pegado a la pared del cuerpo. Una vez entendido esto, ahora sí ya nos va a ser más fácil comprender a qué va a dar origen este mesenterio ventral. Punto número 1, y lo más clave de entrada es esta parte de aquí del mesenterio ventral, es decir, la parte dorsal que queda entre el hígado y el estómago, se va a convertir en un epiplón. ¿En cuál? Pues el epiplón menor, o sea, el aumento menor, el aumento o epiplón más pequeño, sencillo. Pero como tiene que tener la función de sujetar al estómago y al duodeno con el hígado, como si pusiéramos unas cuerdas aquí, entonces se va a especializar en formar ligamentos. Entonces el mesenterio ventral, su función principal es formar ligamentos. ¿Qué ligamentos se van a formar? Vamos a empezar por este de acá. Este tiene que ser un ligamento muy duro y resistente. ¿Por qué? Porque va a tener la función de mantener al hígado pegado a la pared del cuerpo y mantenerlo así como una cuerda que lo amarra y que no lo suelta para que el hígado no ande móvil libremente. Ese ligamento se conoce como ligamento falciforme por la forma que tiene. Si ustedes se fijan, tiene una forma como de una C, como una hoz, más o menos así. Entonces se va a formar un ligamento falciforme. Y el que vemos en la parte dorsal, o sea, la parte dorsal del mesenterio ventral, ya lo dije, se convierte en el epiplón menor. Otra cosa a recordar, pues entonces, es que el epiplón menor, como ya les dije, tiene la función de fijar al estómago y al duodeno con el hígado, pues entonces en el epiplón menor se van a formar dos ligamentos rígidos. Primero uno que va del hígado al estómago y un ligamento que va del hígado al duodeno. Sencillo. El mismo nombre nos lo va a decir todo. Va a haber un ligamento en la parte más craneal del epiplón menor que se va a llamar ligamento, como va del hígado al estómago, hepatogástrico. ¿De acuerdo? Y la región más caudal del epiplón menor va a formar otro ligamento que va del hígado al duodeno y por lo tanto se va a llamar ligamento hepatoduodenal. Aquí el alumno no debe batallar, no tiene por qué confundirse. Recordemos que memorizar o como coloquialmente le decimos machetear aquí no sirve, aquí sirve comprender, ¿de acuerdo? Comprender por qué yo digo que la región cefálica da origen al ligamento hepatogástrico. Pues claro, pues el estómago queda más arriba que el duodeno, no tiene sentido que vaya a ser al revés. Muy bien, y si nos vamos acá a esta imagen, también recordemos otra cosa. Recordemos que como aquí está el cordón umbilical, si ustedes se acuerdan muy bien, la vena umbilical que viene de la placenta trae toda la sangre oxigenada. Y esa vena umbilical busca llegar a la vena cava inferior. ¿Por qué? Porque pues la sangre oxigenada que viene de la placenta tiene que llegar al corazón. Entonces, si ustedes recuerdan, de hecho lo voy a rayar aquí, lo voy a dibujar. Imagínense que esta que yo estoy dibujando aquí es la vena umbilical. La vena umbilical viene por aquí y luego pasa por abajo, justo utilizando el borde inferior, ¿sí?, de este ligamento falciforme que se está formando aquí, ¿sí?, y pasa por aquí y pasa por detrás del hígado. Aquí lo dibujo como si estuviera atravesando el hígado, pero pasa por detrás del hígado y desemboca en la vena cava inferior. Recordando que aquí la vena umbilical da origen al conducto venoso para llevarle la irrigación hacia el hígado, ¿verdad? Bueno, entonces
Esa es la razón por la que cuando vemos el hígado, más adelante les voy a poner una imagen ya de anatomía donde se ve bien definidas las estructuras para que ustedes se acuerden que la vena umbilical después de nacer se tiene que convertir en un ligamento. Y este es el ligamento que a veces los alumnos confunden. ¿De acuerdo? El ligamento falciforme es el que se forma a partir del mesenterio ventral. No tiene nada que ver con la vena umbilical. Y el ligamento falciforme une al hígado con la pared anterior del cuerpo. El otro ligamento, que aquí se los voy a poner, pues se lo voy a poner escrito porque no tengo ahorita la imagen, pero sí la vamos a ver más adelante, se llama ligamento redondo del hígado. ¿Por qué se llama así? Pues es bien simple, porque la vena umbilical, ¿sí? Esta vena umbilical era una vena grande, gruesa, porque traía toda la sangre oxigenada de la placenta, y entonces cuando se forma un ligamento, queda como un ligamento redondo grueso, que pasa justo por debajo del hígado y por debajo del ligamento falciforme. Entonces, no confundan el ligamento falciforme con el ligamento redondo del hígado. El ligamento falciforme deriva del mesenterio ventral, de su parte ventral, mientras que el ligamento redondo del hígado deriva de un vaso, de una vena, la vena umbilical, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Espero que hasta ahorita estemos comprendiendo un poquito mejor. De hecho, ahí tengo imágenes de anatomía para que el alumno lo entienda mejor. Y esto que estamos viendo acá, le vamos a hacer al embrión un corte transversal, como este. Nos vamos a ubicar de esta forma, así. Y entonces recordamos que como ya le hicimos a este embrión su corte transversal, ahora vamos a tener varias partes. Tenemos la región dorsal del embrión, aquí está la médula espinal en desarrollo, el cuerpo de la vértebra, por ejemplo, se están formando las costillas. Aquí está el primordio de lo que van a ser los riñones y las gónadas, o conocido como reborde urogenital. Y acá vemos la región ventral, que es la pared anterior del cuerpo. Aquí está la pared lateral, y este es el celoma intraembrionario. Lo que estamos viendo aquí es parte como del duodeno, ¿verdad? Que está en desarrollo. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a ocurrir varias cuestiones importantes. Recordemos, vamos a suponer, este no es el estómago, no puede serlo porque aquí está el páncreas, pero vamos a imaginar que este corte es más arriba, es más cefálico, y que esto fuera el primordio del estómago, porque al principio realmente así se ven los dos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que en la región dorsal del estómago veríamos el mesogastrio dorsal, o sea, el mesenterio dorsal, y el mesenterio ventral lo esperaríamos ver para acá, cerca del hígado, y aquí estaría el hígado. Entonces vamos a ver esta imagen del embrión, en donde aquí sí se ve en el libro, en estas imágenes del libro de Moore, que a mí me gusta mucho usar, vemos el intestino primitivo, vemos el estómago, vemos el mesenterio dorsal, que aquí ya se llama mesogastrio dorsal, vemos el hígado y también el mesenterio ventral, que si recordamos el mesenterio ventral tiene una porción dorsal, que es la que está entre el hígado y el estómago, y una porción ventral que está entre la pared anterior del cuerpo y el hígado. Aquí sí es importante que el estudiante se trabaje a sí mismo y que diga, a ver, si cada vez que lo escucho me suena como un trabalenguas, si me confundo, tienes que detenerte y volverlo a estudiar a detalle hasta que quede claro, hasta que ya no te confundas, hasta que ya no te suene como un trabalenguas. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que el estómago tiene que hacer una rotación. Bueno, en realidad va a ser dos rotaciones, pero son en diferentes ejes. La primera rotación que vamos a describir del estómago va a ser en este corte transversal. Recordamos que esta es la región ventral, esta es la región dorsal, este sería el lado izquierdo y este sería el lado derecho, porque lo estamos viendo desde arriba. Ojo con esto, para poder describir la rotación del estómago en su eje céfalo-caudal, se tiene que estudiar de arriba a abajo, es decir, de cefálico a caudal. No lo podemos ver de abajo hacia arriba porque si no se nos invierten las cosas a como se dice en todos los libros. Me adelanto, en los libros dice que el estómago rota 90 grados en sentido horario, siempre y cuando lo veamos así desde arriba hacia abajo, porque si yo lo quiero ver de abajo hacia arriba, cambia y rotaría al revés. ¿De acuerdo? Entonces todos los libros que se describen, que dicen, no, pues que el estómago rota así, es porque lo estamos viendo así, de cefálico a caudal.
Ok, ¿qué es lo que vamos a identificar? Pues vamos a hacerle un zoom a esta zona. Vemos que aquí tenemos el estómago. Vemos ahora sí que aquí identificamos el mesogastrio dorsal. Aquí está el hígado. Y esto representa al mesogastrio ventral. No todo, porque acuérdense que esta es la parte dorsal del mesogastrio ventral que va del estómago a la pared posterior del hígado, al borde posterior del hígado. Y acá de este lado estaría el mesogastrio ventral, la parte ventral, que si ustedes recuerdan va a ser el ligamento falciforme, y fíjense cómo el hígado se pega a la pared anterior del cuerpo y todo esto va a pasar a ser el ligamento falciforme que le ayuda a mantenerse al hígado fijo. ¿Qué otra cosa vemos? Vemos el reborde urogenital del lado izquierdo, tiene que ser el del lado izquierdo, este es el del lado derecho, y esta es la cavidad peritoneal en desarrollo, o sea, el celoma intraembrionario, que aquí todavía no es como tal la cavidad peritoneal definida, sino que se va a definir. Varias cosas antes de empezar. El estómago va a rotar, ¿de acuerdo? Antes de eso, tenemos que entender que el estómago tiene bordes. Antes de rotar, tiene bordes o paredes. Y esas bordes o paredes cambian de posición cuando el estómago rota. Número uno. Número dos. También existen unos nervios que son pares craneales, el número 10, que ustedes recordarán que el par craneal número 10 es el nervio neumogástrico o vago. Aquí acuérdense, es bien sencillo, el nervio se llama neumogástrico porque va a inervar de manera visceral a la vía respiratoria y al estómago, por ejemplo, entre otras vísceras, no nada más, ¿verdad? Esófago y estómago. Entonces hay dos, un nervio vago o neumogástrico del lado izquierdo y un nervio vago del lado derecho. Ojo, el estómago no ha rotado. Entonces fíjense como el del lado izquierdo pues queda hacia el lado izquierdo y por eso es que recibe ese nombre. Entonces al estómago le vamos a estudiar un borde dorsal y un borde ventral. Y también le vamos a estudiar un borde o superficie derecho y un borde o superficie izquierdo. Vuelvo a lo mismo, todavía no ha rotado. ¿De acuerdo? Ahorita es borde dorsal. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa con el borde dorsal, con el borde ventral, con la pared derecha, con la pared izquierda después de rotar. ¿De acuerdo? Y también con los nervios. Pero como el estómago, para poder rotar, al igual si ustedes se acuerdan, cuando el corazón estaba plegándose, el corazón también tenía un mesocardio dorsal. Igual el estómago tiene un mesogastrio dorsal. Y si ustedes recuerdan, cuando el corazón se pliega, hay una parte de atrás del mesocardio que tiene que desaparecer. Porque como está sujetando al corazón, al tubo cardíaco, entonces cuando se pliega el tubo cardíaco, necesita que le permita ese mesocardio dorsal plegarse. Entonces una parte del mesocardio dorsal desaparece y se forma un seno pericárdico transverso. Aquí va a ocurrir algo muy similar. En el caso del estómago, como el estómago está sujeto por el mesogastrio dorsal, es como si fuera una correa que no lo deja. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el mesogastrio dorsal empieza a adelgazarse. ¿Cómo puede un tejido adelgazarse desde el punto de vista embriológico? Pues la respuesta la encontramos en la apoptosis. La superficie derecha del mesogastrio dorsal, recordemos que el mesogastrio dorsal está hacia atrás, hacia la región dorsal del estómago, empieza a presentar apoptosis en unas líneas verticales, como lo vemos aquí, que se les conocen como estrías. ¿De acuerdo? Y todas estas estrías en donde ocurrió apoptosis crean una especie como de socavado o como un hueco hacia la superficie derecha del mesogastrio dorsal. Y entonces fíjense cómo este mesogastrio dorsal ahora ya es más delgadito. Antes estaba muy grueso y ahora gracias a que ocurre apoptosis hacia el lado derecho, esto ya quedó más delgado. Pues fíjense que esa apoptosis que ocurrió ahí y que dejó esta especie como de socavado, como de presión aquí, es lo que va a dar origen a final de cuentas a una cavidad que va a quedar detrás del estómago y del hígado. Esto que está aquí va a ser cuando el estómago rote, este pedacito de aquí, este hueco va a ser una cavidad. ¿De acuerdo? Esas fisuras son el primordio de lo que conocemos como el saco peritoneal menor o también conocida como bolsa epiploica o también llamada bolsa omental.
Ahorita ustedes dicen, entonces, ¿esta es la bolsa omental? No, es el primordio de la bolsa. Cuando el estómago rote, este pequeño huequito, que ahorita tiene una dimensión relativamente pequeña, va a ser toda una cavidad que va a quedar detrás del estómago, del hígado y del omento menor. Entonces lo vamos a ver. Entonces básicamente lo que acaba de ocurrir aquí es el primordio de la bolsa epiploica o saco peritoneal menor. Entonces, tenemos a nuestro embrión en un corte transversal visto de cefálico a caudal y le vamos a poner el reloj para poder decir que dos cosas. ¿Cuántos grados va a rotar el estómago? Pues es como si la manecilla que está en el 12 pasara al número 3 y esos son 90 grados. Y número 2 en sentido horario, es decir, a favor de las manecillas del reloj. Repito, lo tenemos que ver de cefálico a caudal, porque si lo vemos de caudal a cefálico se nos invierte esto y diríamos que sería en sentido antihorario y eso no se acopla a lo que dicen los libros. Muy bien, vamos a ver entonces cómo rota el estómago. Ya ubicamos que este es el lado izquierdo, este es el lado derecho, esta es la región dorsal, esta es la región ventral. Fíjense cuando rota el estómago, fíjense para dónde se desplaza el mesogastrio ventral, la parte dorsal del mesogastrio ventral. Fíjense para dónde se desplaza el mesogastrio dorsal. Fíjense para dónde se desplaza el nervio vago izquierdo, para dónde se va, y por lo tanto la superficie izquierda del estómago, y lo mismo con las del lado derecho, y también miren para dónde se va a desplazar el borde dorsal y el borde ventral del estómago. Entonces ahí va la rotación y miren lo que está pasando. Esos son un giro no completo, ¿verdad? Son 90 grados. Ahí ya casi hizo los 90 grados completos. No los ha hecho completos, pero ya casi los hizo. Entonces, fíjense cómo cuando hizo su rotación el estómago, me voy a regresar para que lo vuelvan a ver, vean cómo el mesogastrio dorsal se desplaza hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el borde que era antes el borde dorsal se desplaza también hacia la izquierda. Entonces, el borde dorsal y el mesogastrio dorsal se desplazan hacia la izquierda. O sea, el estómago lo jala al mesogastrio dorsal, lo jaló hacia la izquierda. ¿Qué pasa con el mesogastrio ventral? La porción dorsal del mesogastrio ventral junto con el borde ventral del estómago se desplazan hacia la derecha y quedan, por así decirlo, viendo hacia el hígado, ¿verdad? Se desplazan hacia la derecha y orientadas hacia el hígado. Si me regreso de nuevo, ¿qué pasa con la superficie o cara izquierda y con el nervio vago izquierdo? Pues que estos se desplazan en sentido ventral, porque esta es la región ventral. Fíjense cómo quedan hacia la región ventral. Entonces podemos decir que lo que era el nervio vago izquierdo ahora queda en la superficie ventral del estómago. Lo que era el nervio vago derecho y la superficie derecha del estómago ahora quedan dorsales, quedan orientadas hacia la cavidad que acaba de aparecer atrás del estómago y del hígado. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, me regreso otra vez, les había dicho que aquí aparecía la bolsa epiploica o saco peritoneal menor, que es este de acá. Fíjense entonces, cuando rota el estómago, esto de aquí, toda esta cavidad que empieza a aparecer detrás del estómago, eso es el saco peritoneal menor o bolsa epiploica. Y esta parte de aquí de la bolsa epiploica se conoce como trascavidad de los epiplones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el nervio vago derecho y con el borde derecho del estómago? Pues que quedan orientados hacia la bolsa omental o bolsa epiploica, mientras que la superficie izquierda y el nervio vago izquierdo quedan orientados hacia el resto de la cavidad peritoneal, que se llama saco peritoneal mayor o cavidad peritoneal propiamente dicha, y también quedan más orientados hacia el hígado. ¿Qué pasó con el borde ventral del estómago? Quedó orientado hacia la derecha, hacia el hígado y hacia la derecha, junto con el omento o epiplón menor, que es este de aquí. Si ustedes recuerdan, si me regreso acá,
esto va a ser el omento menor, y esto que está acá atrás del estómago, el mesogastrio dorsal, va a ser el omento mayor. O sea, básicamente los omentos son aquellas regiones del mesenterio que están directamente conectadas o pegadas al estómago. El que es del mesogastrio dorsal, que es el más grande, va a ser el omento mayor o epiplón mayor. El que es del mesogastrio ventral, en su porción dorsal, va a ser el epiplón menor u omento menor. Recordamos entonces que al rotar el estómago, el mesogastrio dorsal se va hacia la izquierda y comienza a diferenciarse en el epiplón mayor, mientras que la porción dorsal del mesogastrio ventral se desplaza hacia la derecha, queda viendo hacia el hígado y se convierte en el epiplón menor. Y si yo les pregunto aquí a ustedes, voy a hacer una pequeña pausa para que ustedes lo recuerden, se tiene que formar un ligamento. Bueno, en realidad aquí se van a formar dos, pero aquí en este corte veríamos uno. Un ligamento que vaya del hígado al estómago. ¿Cómo se llamaría? Pues obviamente tendría que llamarse ligamento hepatogástrico, o sea, este de aquí, ligamento hepatogástrico, que es parte del omento o epiplón menor. Y también recordamos que el hígado queda unido a la pared ventral por este tejido de acá, que también era parte del mesogastrio ventral, pero era la porción ventral del mesogastrio ventral que se convierte en otro ligamento. Si yo le pregunto al alumno y les pregunto, ¿será el ligamento redondo del hígado o será el ligamento falciforme? Ustedes tienen que recordar que el ligamento redondo del hígado es de la vena, no tiene nada que ver con esto. Y el ligamento falciforme, ese es el que deriva a partir del mesogastrio ventral en su porción ventral. Entonces, ¿qué es lo que estamos señalando aquí? Estamos señalando el hígado. Aquí estaría el ligamento falciforme. Esto que está aquí representa el omento menor, en donde se encuentra el ligamento hepatogástrico. Acá de este lado quedaría el mesogastrio dorsal, que se va a convertir en el omento mayor o epiplón mayor, aquí. Sí, esta es la región ventral, dorsal, izquierdo y derecho, para que el estudiante lo note. Al final, esto cuando termina de rotar, así es como quedan las estructuras. Fíjense entonces cómo se formó ahora la cavidad peritoneal, que originalmente era una sola cavidad, ahora queda dividida en dos partes. Esta parte de aquí, que es la bolsa omental o saco peritoneal menor, y esto de acá, que es el saco peritoneal mayor o propiamente dicho la cavidad peritoneal, que es toda esta de acá. Y aquí de este lado queda un pequeño orificio que conecta o comunica al saco peritoneal menor o bolsa omental con el saco peritoneal mayor o cavidad peritoneal propiamente dicha. Este pequeño orificio tiene un nombre y obviamente se llama agujero epiploico o de Winslow. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por acá? Tenemos la bolsa omental o bolsa epiploica. Fíjense cómo lo que era antes el borde derecho del estómago junto con el nervio vago derecho quedan orientados hacia la bolsa omental o epiploica. Fíjense entonces cómo el borde izquierdo y el nervio vago izquierdo quedan orientados hacia el resto de la cavidad peritoneal. ¿Qué es esto? La cavidad peritoneal. Acá de este lado tenemos el agujero epiploico o de Winslow, o también conocido como agujero omental u orificio omental. Esta imagen que estamos viendo aquí es una vista de arriba hacia abajo, es decir, de cefálico a caudal. ¿Qué pasa si yo le hago un corte a la anatomía del adulto y lo veo al revés? Lo veo de abajo hacia arriba, es decir, de caudal a cefálico. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría ver? Pues esperaría ver el techo de la bolsa epiploica o el techo de la bolsa omental. Bueno, así se ve. Esta imagen que estamos viendo aquí es un corte transversal, pero lo estamos viendo de abajo hacia arriba, por eso está al revés. Lo que alcanzamos a ver aquí es el estómago, sería el techo del estómago, o sea, la parte más superior que se conoce como fundus gástrico o fundus del estómago. Acá de este lado vemos el hígado, acá vemos el vaso, los riñones,
y vemos la columna vertebral, una de las vértebras de la columna vertebral. ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? ¿Para qué me sirve esta imagen? Para ver el techo de la bolsa omental, que aquí se ve al revés, ¿verdad? Esta parte es la bolsa omental vista de arriba hacia abajo y aquí es vista de abajo hacia arriba. Esto es para que ustedes puedan entender cómo quedan en la anatomía del adulto las estructuras. Fíjense cómo la bolsa omental, claramente dijimos que queda detrás del estómago, detrás del omento menor y detrás del hígado. Si me voy a esta imagen del embrión, aquí está la bolsa omental, quedó detrás del estómago, detrás del hígado y detrás del omento o epiplón menor. Entonces aquí ubicamos, este es el epiplón mayor, aquí está el vaso y este es el epiplón menor. Otra cosa que va a hacer el estómago es que resulta que no en toda su superficie, no todos sus bordes crecen exactamente igual. La parte dorsal, lo que era la región dorsal del estómago, comienza a proliferar mucho más que lo que era el borde ventral. Es decir, si me regreso a esta imagen del embrión, este borde de aquí, que era el borde dorsal, comienzan las células a proliferar mucho. Y el borde ventral no prolifera tanto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que en esta región, en el borde dorsal, que ahora se fue hacia la izquierda, se forma una curvatura más grande, porque las células proliferan más. ¿De acuerdo? Por eso ahora se conoce como curvatura mayor, que es esta de acá. Mientras que el borde que era el ventral, que ahora se desplaza hacia la derecha y que queda viendo hacia el hígado, se conoce como curvatura menor. ¿Por qué se queda como curvatura menor? Pues porque aquí las células no proliferan tanto. Esa disparidad o diferencia entre la proliferación del borde que era antes el dorsal y que ahora es el izquierdo con respecto al que antes era el ventral y que ahora es el derecho, hace que se forme una gran curvatura mayor hacia la izquierda y una pequeña curvatura menor hacia la derecha. Fíjense lo interesante de esto. Por eso es que el estómago adquiere esta forma. Desde el punto de vista funcional, esto es bien importante que ocurra, porque acuérdense que el estómago, para poder degradar a los alimentos utilizando el ácido gástrico, necesita tiempo. Entonces se necesita que cuando el alimento cae al estómago, se mantenga un buen rato en el estómago mientras está llevando a cabo la digestión. Por eso es que se forma esta curvatura, para que llegue el alimento hasta acá y no pase por inercia, por peso directamente hacia el duodeno, porque si esto estuviera recto, entonces la comida se iría muy rápido hacia abajo, hacia el duodeno por inercia. Por eso es que el estómago adquiere esta forma. ¿Y cómo es que el estómago mantiene esa curvatura? Acuérdense lo que les había dicho, que el hígado le va a ayudar, el hígado estaría por acá por arriba, entonces el hígado le va a ayudar al estómago a mantenerse en esa posición para que cuando finalmente el estómago tenga todo el contenido alimenticio en su interior, pueda mantenerlo por un rato ahí. Entonces hagan de cuenta que el hígado, como entre comillas, por así decirlo, sujeta al estómago. Si les pongo esta imagen, vamos a poner el estómago de este lado en grande y de este lado lo vamos a poner así. Fíjense lo maravilloso que es entender la embriogénesis. Este es el hígado. Acá estaría por arriba el ligamento falciforme y luego vemos aquí el estómago. Fíjense cómo el estómago está curvo hacia la derecha y esto que vemos acá representaría al epiplón u omento menor. Y aquí recordamos que dijimos que aquí se forma un ligamento hepatogástrico y un ligamento hepatoduodenal, que es este. ¿Para qué sirven? Es como si el hígado estuviera agarrando con una cuerda de acá y con una cuerda de acá al estómago y al duodeno y los mantiene sujetos para arriba. Como diciéndole, no te extiendas hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que el contenido gástrico se mantenga aquí degradándose con el ácido por más tiempo. Y luego poco a poco va pasando, conforme se va dilatando el esfínter pilórico, ese contenido gástrico ya casi disuelto en su totalidad, va pasando hacia el duodeno.
Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver? Básicamente es cómo el estómago rotó en un eje céfalo-caudal, en ese corte que vimos, y esta última, entre comillas, rotación que hace el estómago, que no es del todo una rotación en realidad, es más que nada que las células de la curvatura mayor crecen mucho más que las de la menor, terminan de darle esta forma o esta disposición anatómica al estómago. De tal manera que así es como vemos que queda la curvatura mayor hacia la izquierda. Esta curvatura mayor antes era el borde dorsal, pero ahora quedó hacia la izquierda, y la curvatura menor hacia la derecha, que antes era el borde ventral y por eso queda unido con el hígado. Entonces, esto es bien importante que ustedes lo vayan comprendiendo tanto desde el punto de vista morfológico, anatómico como fisiológico para poder aterrizar correctamente el conocimiento. Y así es como finalmente el estómago adopta la posición definitiva. Las células del estómago, el epitelio, que cumple la función de producir el ácido clorhídrico, se llaman células parietales o también se les conoce como células oxínticas. Entonces, las células que producen el ácido clorhídrico terminan de estar formándose alrededor de la semana 16, 17, pero no funcionan todavía. La función, que es la producción del ácido gástrico, comienza un poco antes de nacer. ¿De acuerdo? En un embarazo normal, a término, el ácido clorhídrico se empieza a producir desde un poco antes de nacer porque se prepara para cuando el pequeño se alimente de la primera lactancia, donde está el calostro y luego la leche materna y todo lo demás, pues para poder ayudarle a digerir ese contenido que va a estar, del cual se va a estar alimentando. En este otro esquema también vemos como en una vista ventrolateral izquierda vemos como el estómago está rotando hacia la izquierda. Y aquí vemos cómo esto representa la curvatura mayor. ¿Sí? Esta línea que tenemos aquí representa a la cavidad que va a quedar por atrás del estómago, que se llama bolsa epiploica o bolsa omental, también conocido como saco peritoneal menor. Y luego en esta parte tenemos el pequeño orificio o agujero que conecta a esa bolsa omental con el resto de la cavidad peritoneal, que se conoce como foramen epiploico, foramen omental o de Winslow, que era el que ya les había puesto. Y luego pues por acá, por este lado, aparece el tejido. Todo este tejido que era antes el mesogastrio dorsal, que ahora se fue hacia la izquierda y que está en la curvatura mayor, se conoce ahora como omento o epiplón mayor. Aquí también es importante que el estudiante no confunda tejidos con cavidades. El omento es un tejido y la bolsa es una cavidad. El foramen, como su nombre lo dice, es un agujero, es un orificio, ¿de acuerdo? Porque pueden tener nombres muy parecidos, omento, omental, epiploico u omental, y entonces el alumno sí se confunde, pero en realidad no tiene por qué confundirse, porque acuérdense que el omento o epiplón es un tejido, ¿sí? Y no confundirlo con la bolsa o el orificio. La bolsa es la trascavidad, es el espacio que queda detrás del estómago. Sigue creciendo el estómago y este es lo último que les había dicho. Entonces se describe en algunos libros, por ejemplo, que lo que ocurre, me voy a regresar para que lo volvamos a ver, fíjense cómo al principio lo que es el píloro que se va a continuar con el duodeno queda en sentido caudal, mientras que muy arriba queda el cardias y donde está el fundus gástrico. ¿Qué es lo que pasa? Que la curvatura del lado izquierdo, que va a ser la mayor, las células proliferan tanto que imagínenselo así entre comillas, porque realmente también es un factor mecánico. Esta proliferación de las células empuja hacia la derecha a la parte caudal del estómago, o sea, lo que es el píloro. Entonces hagan de cuenta que aquí es como si nosotros pusiéramos una flecha para acá. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que toda esta curvatura mayor desplaza el píloro hacia la derecha, mientras que como se está formando una curvatura mayor muy cargada hacia la izquierda y una menor muy cargada hacia la derecha, el fundus gástrico y el cardias se desplazan al contrario, hacia la izquierda, y terminan casi quedando más o menos como a la misma altura. O sea, ¿qué es lo que va a hacer el píloro junto con la primera porción del duodeno? Ahí va, se desplaza hacia la derecha y en sentido cefálico.
Y entonces lo voy a describir así en sentido coloquial. Hagan de cuenta que el estómago se acuesta. Primero el estómago quedó muy parado, muy vertical, pero y luego se acuesta porque las células de la curvatura mayor crecen mucho más que las de la menor. Y eso ayuda a que cuando el contenido alimenticio llegue aquí, se mantenga más tiempo en el estómago. El desarrollo del estómago es algo muy maravilloso y es algo muy bonito. Puede parecer complejo, pero en realidad si lo entendemos parte por parte y comprendiendo la anatomía, no vamos a batallar. ¿Qué es lo que quedó de este lado? Pues es la curvatura menor. Ahora sí ya lo vemos más fácil, ¿verdad? Aquí de este lado estamos representando el hígado, lo pusieron muy chiquito, pero bueno, es el hígado. Por lo tanto, esto que está aquí representaría a el aumento menor, en donde estaría el ligamento hepatogástrico y el hepatoduodenal, que aquí no los ponen, pero no lo podemos imaginar. Acá de este lado tendríamos el tejido, ¿sí? Que queda colgando de la curvatura mayor, que corresponde al epiplón mayor u aumento mayor. Y luego, por detrás del estómago, tenemos a la bolsa omental o bolsa epiploica. Aquí estaría la trascavidad de los epiplones, que es la cavidad. Y esta bolsa epiploica u omental tiene un receso inferior, que se llama así, receso inferior de la bolsa omental, que queda entre las dos hojas del mesogastrio dorsal, que ahora se convierte en el epiplón mayor. Porque fíjense lo que hizo, vamos a imaginarlo así, lo que hizo el estómago fue que cuando rotó, jaló al mesogastrio dorsal primero hacia la izquierda y luego cuando la curvatura mayor creció más, lo jaló hacia abajo. Por eso lo que era el mesogastrio dorsal queda ahora colgando hacia adelante de la curvatura mayor y eso es lo que conocemos como el epiplón mayor. Este es el receso inferior. Así se va viendo en esta imagen del libro de Langman que me gusta mucho usar. Fíjense cómo se va viendo cómo lo que era el mesogastrio dorsal se desplaza hacia la izquierda y luego hacia abajo. Y por eso se describe que el aumento o epiplón mayor queda colgando como un delantal por delante de las vísceras. ¿Delante de quién? Del colon transverso y delante del yeyuno y la gran parte del ilion. Aquí todavía le falta crecer. ¿Qué es lo que va a pasar con ese aumento mayor que viene del mesogastrio dorsal? Va a terminar adoptando una gran cantidad, se va a formar una gran cantidad de tejido adiposo central. Algunas personas tienen más que otras, tiene una función endocrina importante, es un reservorio de un tipo de grasa especial. Entonces, este tipo de tejido adiposo que se va a depositar en el aumento mayor, ese es el que se desarrolla ahí, es la grasa central. Si ya vemos la anatomía del adulto, así es como termina viéndose. Fíjense cómo aquí tenemos el estómago, tenemos la curvatura mayor del estómago, aquí el duodeno ya ni se alcanza a ver porque todo el aumento o epiplón mayor lo termina cubriendo por encima. Fíjense toda la cantidad de tejido adiposo que tiene y gran cantidad de vasos sanguíneos. Entonces, si yo señalara esta estructura en una imagen de anatomía y le pregunto al alumno, ¿esta estructura a partir de qué tejido embrionario se formó? O sea, ¿de qué estructura embrionaria? El alumno tiene que tener la capacidad de decir que se formó del mesogastrio dorsal. ¿Cuál fue el movimiento o el desplazamiento que hizo esta estructura desde antes de que fuera aumento hasta cuando fue aumento? Pues número uno, se desplazó hacia la izquierda y en sentido ventral cuando el estómago rotó, y luego se desplazó en sentido caudal y quedó colgando a partir de la curvatura mayor. Y recordando que esa curvatura mayor del estómago que ve hacia la izquierda y hacia abajo antes de la rotación era el borde dorsal del estómago. Y aquí arriba, ¿quién vemos? Pues vemos al epiplón menor u aumento menor. Y es aquí donde retocamos el punto que bien bonito y bien interesante. Fíjense cómo se ve este pequeño ligamento de aquí. Son dos ligamentos distintos. Este es el hígado y por lo tanto este ligamento largo que une al hígado con la pared anterior del cuerpo se llama ligamento falciforme. Y este pequeño ligamento que tiene forma como redonda pues se llama ligamento redondo del hígado. ¿Qué era esto antes? Pues era la vena umbilical. ¿Hacia dónde va? Pues va hacia la cicatriz umbilical, que aclaro aquí lo cortaron y no se termina de ver. Aquí en este caso vemos el aumento o epiplón mayor en donde queda en su posición final. Y también vemos el aumento o epiplón menor que queda en la curvatura menor del estómago.
Acá es, recapitulando, ¿verdad? Que vemos cómo queda el ligamento hepatogástrico y finalmente el ligamento hepatoduodenal.